Lo que yo les voy a enseñar justamente hoy es cómo enhebrar este telar de mesa. Lo que nos queda ahora es unir nuestra varilla auxiliar a nuestro rodillo de envolvedor de urdimbre. Y en este caso, por ejemplo, yo voy a elegir de 6 urdimbres. 3 por arriba, 3 por abajo. Las 3 por arriba van a ser las que pasen por la ranurita, las 3 por debajo van a ser las que pasen por los agujeritos. Hola mis creadores, en un nuevo video hoy con un día lluvioso en Alicante que no es muy común que pase. Ya vieron las imágenes. ¿Qué vamos a ver hoy? Recuerdan que en el video anterior hicimos la urdimbre, preparamos la urdimbre, hicimos una trenza. Ahora ya tenemos preparado esto para poderlo colocar en nuestro telar de mesa. Lo que yo les voy a enseñar justamente hoy es cómo enhebrar este telar de mesa. Son algunos pasos que van a tener que ir teniendo en cuenta, pero no es nada difícil. Lo primero que vamos a hacer es buscar unas varillas de cruce. Las varillas de cruce que yo me hice, me he hecho muchas cosas caseras, son estas. Son 2 varillitas en realidad que llevan perforaciones en las orillas para poderlas atar a la par, ¿sí? Se ponen una a la par de la otra. Yo ya tengo uno de los extremos atado y por el otro es donde va a pasar mi cruce, ese cruce que fuimos formando en el urdidor. Entonces, buscamos el cruce, recuerden que tenían 4 ataduras, ¿sí? A ver si lo pueden ver ahí. Ahí en el medio estaría el cruce, ¿sí? Entonces, una de las varillas va a pasar por acá y la otra por acá. Una pasa por este lado y la otra por el otro lado, ¿sí? Nos queda nuestro cruce en el medio. Lo que yo hago ahora es atar el otro extremo de las varillas para que esta lanita no se nos vaya a salir y podamos trabajar tranquilos. Ya tenemos nuestro cruce preservado para que no se nos desarme, ¿sí? De un lado y del otro. Les voy a enseñar cuáles son los nombres de las partes del telar, para que cuando yo lo vaya diciendo, ustedes lo van incorporando y también de esa manera se lo van aprendiendo. Lo primero que les dije entonces, estas son varillas de cruce. La segunda varilla que vamos a usar son estas dos, que son varillas auxiliares. Estas varillas auxiliares van en los rodillos o en los envolvedores. Este sería un envolvedor de urdimbre y este sería un envolvedor de trama. Y este es nuestro peine, ¿sí? Bueno, entonces vamos con nuestras 2 varillas de cruce, en las cuales ya hemos puesto el cruce, con una de las varillas auxiliares, que va a ser la del envolvedor de urdimbre. Desde ahí es donde vamos a comenzar en nuestro enhebrado. La pasamos por el extremo en donde nuestras urdimbres están unidas, ¿sí? Entonces nos queda varilla auxiliar, varilla de cruce, cruce y varilla de cruce.
Lo que nos queda ahora es unir nuestra varilla auxiliar a nuestro rodillo de envolvedor de urdimbre. Bueno, yo lo he dejado suelto para después irlo ajustando a mis necesidades, ¿sí? Por el momento lo quiero suelto porque necesito tener movimiento para poder ir acomodando las urdimbres. Después se va atando, ¿sí?, en cada uno de los agujeritos. Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Acá cada rodillo tiene su trabita o su tope, cosa que el rodillo no se mueva, ¿sí?, y trabe. Bueno, ahora, paso a seguir es cortar con mucha precaución esas lanitas o esos hilitos con los cuales yo fui atando todo el cruce y la urdimbre. Por eso les decía que era fundamental hacerlo de un color distinto al de nuestra urdimbre, porque acá podemos correr riesgo de cortar algo que no corresponde. Esta es nuestra lana guía, que si de repente tienen que hacer otra labor con la misma medida, ustedes la pueden guardar y ya tienen la lanita guía preparada. Paso a seguir es cortar las urdimbres, ¿sí? Porque acá las tenemos todas unidas. Recuerdan que fuimos, volvimos en el urdidor, entonces están todas unidas. Una vez que ya colocamos en la varilla auxiliar, perdón, primero en las varillas de cruce, después en la varilla auxiliar, ahora tenemos nuestro telar sujeto a la mesa. Entonces ahora sí podemos tensar, porque vamos a necesitar de tensar estas urdimbres para poder cortarlas. Lo mejor sería ir agarrando de a poco, ¿sí? Vamos como separando. Vieron que muy fácil se separan entre ellas. Vamos yéndonos hacia atrás. Sin hacer esto, ¿sí? Siempre ustedes tienen que ir tensando con una mano y abriendo con la otra. Si ustedes insisten y hacen esto así, es muy posible que se le termine haciendo nudos o enredando. Esto que pasa acá es normal. El que nos quede la urdimbre pegada a la otra es normal, porque es lo que les estoy diciendo que tenemos que hacer ahora, cortarla porque está toda seguida, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos vamos con nuestra tijera, ya dividimos una parte de la otra. Tratamos de separar a través de lo que es la varilla de cruce, ¿sí? Separamos. Vamos con nuestra mano guiándolos
En este caso lo mismo, no hagamos esto porque podemos hacer enredar todo. Entonces, nos vamos, tensamos con mi mano izquierda, en mi caso, si soy derecha, con mi mano izquierda tenso y con mi mano derecha voy haciéndole golpecitos para que se vaya abriendo esa urdimbre, ¿sí? Cuando llegamos acá, si ustedes empiezan a darle como tironcitos hacia la punta, se empiezan a destrabar las urdimbres, ¿sí? Porque no es que estén enredadas, sino que están trabadas entre sí. Ya llegué. Si tienen más espacio, yo acá como que no tengo más espacio para tensarla, pero si tuviesen ustedes más espacio es mejor. Llegué acá al medio. Hay algunas como que se ven medias trabaditas. Ahí llegué al medio, hay algunas que se ven medias trabaditas, pero si las voy separando con la mano, quedan, ¿sí? Entonces vuelvo yo otra vez a tensarla. Me voy a ir un poquito para el costado porque a mí no me da el espacio de la pared, ¿sí? Acá tengo el medio, corto, ¿sí? Cuando hago muchas urdimbres, lo que conviene es volver a hacer una trenza como la que les mostré cuando hicimos nuestra urdimbre, ¿sí? Esta es la que sigue en conexión con la otra urdimbre que ya la vamos a cortar enseguida. Entonces la puedo dejar pendiente y hago mi trenza. Esto es para preservarla y que no tengamos problemas de que se siga enredando, ¿sí? Vamos a separar lo que queda también en dos, siempre desde el cruce. Las separaciones, si nos guiamos desde el cruce, después acá sale perfecto. Volvemos desde la mitad. Nuestra urdimbre está toda cortada. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a enhebrar. En mi caso, recuerden que yo preparé la urdimbre para colocarla en todo el peine porque necesito hacer una prenda que tiene todo este tamaño, ¿sí? Entonces, voy a empezar desde el primer agujerito, ¿sí? Ahí me permite empezar desde el agujerito y luego la ranurita. ¿Cómo hacemos? ¿Para qué hice mi cruce? Para esto, para lo que vamos a hacer ahora. De acuerdo a la urdimbre que me va indicando el cruce, es la que yo voy a ir enhebrando.
Primera urdimbre, van a empezar a separarla, siempre desde el cruce. Nunca trato de separarla desde acá de la varilla auxiliar, ni de donde sigue mi urdimbre. Siempre desde el cruce. Y ahora van a ver por qué. Esta es mi primer urdimbre, ¿sí? Y tiene una compañera que si yo tiro, me indica cuál es esta. Entonces, yo ahora sí le hago presión para poderla separar desde el resto. Porque están trabadas, no enredadas, siempre se traban entre ellas. Y acá yo ya tengo mis dos primeras urdimbres. Las sigo separando del resto. Ahí estamos. Entonces, la primera, se van a dar cuenta que esto tiene como un ritmo. Va a ir por encima de esta varilla y por debajo de esta otra. Y la compañera hace lo inverso. Entonces, ahora ustedes van a tener un patrón que siempre la que va por encima de esta varilla va a ir o va a tocar estar enhebrada en un agujerito y la que va por encima de esta otra varilla va a estar enhebrada en una ranurita. Entonces ahora van a tener un patrón. La urdimbre que esté sobre esta varilla va a estar siempre enhebrada en uno de los agujeritos del peine. Y la que está por encima de esta otra varilla va a estar siempre enhebrada en la ranurita. Si en algún momento del enhebrado a ustedes les cambia eso, tienen que prestar atención porque algo no está bien, ¿sí? Bueno, entonces ahora empezamos a enhebrar. Con agujas de crochet finas, en este caso que el peine es grueso, va bien. Si en algún momento trabajan con un peine mucho más fino, tienen que conseguirse un enhebrador que es como si fuese de un alambre acerado y es bien firme, pero es mucho más fino. Entonces empezamos por el agujerito. Ahí ya tengo mis dos primeras urdimbres enhebradas. Vamos a la segunda. Buscamos en el cruce cuáles son nuestras segundas urdimbres. Separamos del resto. Vamos con la primera, que va en nuestro agujerito. Así seguimos hasta llegar al final de nuestro peine. Terminé ya de enhebrar mi peine. Si pueden ver, así queda. Desde el lado desde la urdimbre, ya les voy a mostrar cómo se va a ver desde el lado donde vamos a empezar nuestra trama. Nos quedan todas las urdimbres ahora largas. Antes de sujetar por completo y bien
la varilla auxiliar a nuestro envolvedor, lo que vamos a hacer ahora es emparejar las urdimbres. Van a ir desde un extremo hasta el otro. Eligen las dos primeras urdimbres. Recuerden que son como un par, que es la misma hebra que va y viene. La toman firme con una de las manos y con la otra van llevando así hasta llegar al final y le hacen presión para que quede igualada. La dejan a un lado y pasan a las dos siguientes. Hacen exactamente lo mismo. En esta se va a notar más la diferencia. Ponemos punta con punta. Sujeto con una mano, con la otra los voy llevando para lo que sobra que arrastre y se quede igual. Ponemos con otra. Y así voy a seguir haciendo todas las urdimbres hasta terminarlos. Una vez que ya termino de igualar, ahí pasamos al otro paso, que es envolver las urdimbres acá en el envolvedor. Antes de seguir, los quiero invitar a que se suscriban si ya no lo han hecho, que le den un clic a la campanita, que le den un like al video, que me dejen comentarios. Les quiero mandar un beso enorme porque este video se los dedico especialmente a mis amadas compañeras y estudiantes de Mendoza, de la escuela Champó, en donde aprendí todo esto, en donde crecí con esto, en donde lo enseñé por muchos años y en donde han quedado muchos telares que espero que los puedan estar usando y disfrutando. Besitos para todos ustedes. Vamos a empezar a envolver. Fundamental, manos abiertas, dedos bien separados en forma de abanico. Tomamos desde la mitad del peine hacia un lado y la mitad del peine hacia el otro. Siempre con los dedos bien abiertos. Separamos. Tomamos. ¿Sí? Si yo lo dejo así recto, ¿qué pasa? Que estas urdimbres no van a tener la misma tensión. Si ustedes hacen así, esto está mucho más flojo, tensado, tensado, sumamente flojo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos y damos como un pequeño retorcido. Entonces ahí comprobamos de que estén todas nuestras urdimbres tensadas de la misma manera. Esto lleva mucha presión, ¿sí? Al tensar lleva mucha presión.
Entonces tenemos que tener nuestro telar sujeto o si no lo podemos sujetar con algo, que alguien nos colabore. Yo hoy voy a pedir que me ayuden para poder ir envolviendo y que quede de forma pareja. Ayudante. Bueno, ahí paramos un poquito, ponerle la traba. Perfecto, gracias. Vamos comparando, ¿sí? Que esto no se nos abra demasiado. ¿Por qué? Porque la lana, la urdimbre, perdón, que se nos vaya a ir hacia acá, va a tensar después mucho más que la otra. Entonces tratamos de que se mantenga siempre en una misma línea. No vamos a poder terminar toda la urdimbre tensando y que alguien nos ayude, no. Siempre hay que esperar, acomodamos. Suelen enredarse por la parte de adelante del peine, las urdimbres se doblan entre ellas. Entonces hay que ir controlando eso porque si no empiezan a tensar y se nos terminan cortando. Entonces acomodamos un poco, volvemos a tomar de la misma manera y ahí pedimos al ayudante que nos continúe envolviendo. Para un ratito. Miren, acá esta urdimbre a mí se me está yendo. Entonces paro, la acomodo, la pongo por encima de la otra y vuelvo a tomar. Para un segundo. Lo mejor sería, que yo en este caso no lo puedo hacer porque si no les taparía la imagen a ustedes, es que la persona que nos esté ayudando, que sujete desde acá. Entonces esto no pasaría, ¿sí? Cuesta más que la urdimbre se vaya. Hacia los costados, obviamente. Ya tenemos más o menos la distancia con la cual necesitamos dejar para poder atar. En caso de que les quede corto, pueden desenvolver un poco. Como se van a dar cuenta que a pesar de que emparejamos, las urdimbres nunca quedan exactamente igual una a la otra. Entonces por eso es que cuando hicimos el cálculo de urdimbre yo les dije que hay un desperdicio. Bueno, y es muy importante seguir paso a paso. Si no han visto el video anterior, que es con respecto a la preparación de la urdimbre, vayan, acá se los dejo en el costadito, búsquenlo porque es fundamental para poder seguir este paso. Ok, yo ya até mi varilla auxiliar de trama, la até en los extremos y la até acá en el medio. Luego le voy a hacer las otras ataduritas. Esto suele llevar un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vamos atando y se va aflojando una más que la otra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es lo ideal? No hacer doble nudo, sino que hacemos un nudito y un moñito o medio moño, que es como le denomino yo. No sé cómo le dirán en otras partes del mundo. Pueden dejármelo en los comentarios si quieren. Y en este caso, por ejemplo, yo voy a elegir de 6 urdimbres. 3 por arriba, 3 por abajo. Las 3 por arriba van a ser las que pasen por la ranurita. Las 3 por debajo van a ser las que pasen por los agujeritos. Hago un nudo bien tensado. Y lo que les decía, que a mí personalmente me es más fácil hacer esto, que es un medio moñito. Un extremo, me voy al otro. Siempre es uno y uno, uno y uno. Para ir tensando de la misma manera. Hago exactamente lo mismo. Fíjense que lo estoy poniendo por el lado de adentro de la primera atadura de la varilla, porque si lo pongo acá siempre corro riesgo de que se me escape. Entonces, ahí, tensadito, nudo y medio moño. Hasta ahora, si ustedes los tocan, van a tener más o menos la misma tensión, pero a medida que vayamos ajustando,
estas se empiezan a aflojar. Entonces volvemos otra vez a hacer lo mismo y la ajustamos. Hasta que tocamos todo y queda exactamente con la misma tensión. Así vamos a ir haciendo todas las urdimbres. Atamos, tensamos y manteniendo tensado hacemos ese medio moñito. Vamos con la otra. Lo mismo. Estas están un poquito más cortas. Nudo, medio moño. Até todas mis urdimbres, como si vieron en la parte anterior, tuve que ir desarmando. ¿Por qué? Porque la varilla es muy liviana, entonces se dobló mucho, tuve que hacerle todas las ataduras primero, las de color blanco, las que sujeta la varilla al rodillo, para después seguir atando las urdimbres. Algo para tener en cuenta entonces. Si la varilla es muy blanda, se nos va a hacer ese arco que yo les dije. Entonces conviene atarla primero bien parejita al rodillo y después atar nuestras urdimbres. Ya tenemos nuestras urdimbres atadas. Lo que sigue es empezar a tejer, pero esto viene en el próximo video. Así que bueno, los espero para los próximos porque ya a partir de esto nadie nos para. Empezamos a hacer distintos puntos, distintas prendas, distintas telas. También vamos a hacer un video en el caso de que no usemos todo el peine, porque eso lleva a otro procedimiento y que es fundamental. Así que bueno, les mando un besito a todos. Espero que ya estén con manos a la obra haciendo sus prendas. Nos vemos en el próximo.